Empiezo por, si alguno de vosotros no sabe lo que es el observatorio, por recordaros que se trata de una entidad independiente al que nos dedicamos principalmente a intentar ofrecer datos de forma lo más comprensible posible sobre el sistema universitario en España y en relación con su entorno. Y lo que intentamos es eso, ofrecer documentación para fomentar pues, el análisis documentado, el debate documentado, las propuestas documentadas. Y seguramente por lo que somos más conocidos es por haber hecho un análisis de la financiación de la universidad y de los precios públicos, pero en realidad también hemos estudiado otras cosas y en particular, por ejemplo, cuestiones sobre el gobierno de la universidad o sobre la proliferación de estudios de grado o, por ejemplo, finalmente también sobre cuestiones de profesorado. Y lo que hoy venimos a presentar pues es este informe que hemos titulado que puede llamarse la universidad, que trata sobre el grado de cumplimiento de los requisitos mínimos que establece la normativa, tanto la actual como la que se prevé de inminente aprobación, que está en forma de reales decretos. Entonces, esta presentación la voy a estructurar en tres grandes bloques. El primero es describir estos requisitos mínimos. En el segundo, realmente entraré en el grado de cumplimiento de los diversos tipos de requisitos para acabar con 5 grandes conclusiones globales. Los datos que ofreceré provienen o del Sistema Integrado de Información Universitaria, que como sabéis alimentan las mismas universidades y comunidades autónomas y gestiona el Ministerio, o en los datos que ahí no se recogen, que son esencialmente los de investigación, hemos usado los que ofrece el Observatorio UNE, que es una plataforma participada por grupos de investigación de 4 universidades, 2 en Madrid, que son la Carlos III y la Autónoma, y 2 en Barcelona, que son la Autónoma y la Pompeu Fabra, y que cuenta con el apoyo ministerial. Estos, a su vez, los datos los obtienen en general de la misma CRUE o de fuentes, digamos, tipo bases de datos de investigación, etc. Y en cuanto a de qué universidades voy a hablar, de las 50 públicas hemos excluido 2, que son las especiales, porque es que ni los requisitos les son de aplicación ni tendría sentido que les fueran, porque no son universidades típicas, son sus estudiantes de grado, máster y doctorado. Y hemos excluido de las 38 privadas a 5 por ser de creación muy reciente y porque muchos de los indicadores piden pues un mínimo de, pongamos, proyectos de investigación concedidos en los últimos N años, 5 años, 3 años, y estas universidades no tienen suficiente historia como para que tenga sentido intentar aplicarles los requisitos. Y dicho esto, vamos al primer bloque, los requisitos mismos. Nuestra propia clasificación de estos requisitos, que es, si queréis, un poco personal, está en 5 grupos distintos. De estos 5 grupos hemos conseguido analizar los datos de 4, que son los de la oferta docente, la actividad investigadora, las plantillas de PDI, que son, digamos, lo que correspondería a las universidades propiamente dichas, y sus centros adscritos. Sobre infraestructuras, ya sean infraestructuras TIC, ya sean metros cuadrados, etcétera, no hemos encontrado datos públicos para poder hacer el análisis. Entonces, ¿cuál es la situación en el ámbito de la oferta docente? Pues en vigor, el único requisito es que toda universidad tiene que ofrecer 8 títulos oficiales, sean estos de grado o máster. Y lo que prevé el proyecto de Real Decreto, que ya ha superado la fase de audiencia pública y por lo tanto tendría que estar en trámite de ir al Consejo de Ministros para su aprobación, es diferenciar esto y elevar el requisito a 10 de grado, 6 de máster y 3 de doctorado como mínimo. Todos ellos estamos hablando de títulos oficiales. Más que entre estos cubran al menos 3 de las 5 ramas de conocimiento, esto es, artes y humanidades, ciencias sociales, ciencias de la salud y ingeniería y arquitectura, que el estudiantado de grado sea al menos la mitad del total de estudiantes que cursan estudios oficiales y que el estudiantado de formación permanente, esto es, las personas que estudian, cursan estudios no reglados de muchos tipos muy distintos,
no alcance, o no supere, mejor dicho, el doble del estudiantado que cursa estudios oficiales. Esta es la situación de lo que está en vigor y de lo que se prevé que esté en vigor en el futuro en cuanto a la oferta docente. En cuanto a la actividad investigadora, sorprendentemente no hay requisitos en vigor y lo que prevé el proyecto es introducirlos. Entonces se introducen estos 5 que veis aquí, que esencialmente son que la universidad dedique un cierto porcentaje, el 5%, de su propio presupuesto a proyectos de programas de investigación propios. Luego hay 2 que son referidos a los proyectos de investigación, es decir, que hay un cierto número de solicitudes y de concesiones de proyectos de investigación presentados a convocatorias públicas competitivas. Y los últimos 2 son uno sobre el mínimo de publicaciones científicas y el otro sobre el mínimo de personal docente investigador doctor que tiene que contar con sexenios. Estas 2 cosas, dejadme hacer 2 matizaciones. Sobre las publicaciones científicas. Son 6 el requisito en 3 años por cada PDI en equivalentes a tiempo completo. Eso significa que no son 6 publicaciones científicas en 3 años por cada 3 personas, miembros del personal docente investigador, sino por cada 3 puestos de trabajo a tiempo completo, o sea, si queréis, jornadas de tiempo completo de la plantilla de PDI. Y en cuanto al requisito este del 60% del PDI doctor con sexenios, eso significa que el 60% del PDI doctor tiene que haber visto evaluada positivamente, al menos una vez en su vida, su actividad investigadora. En cuanto a la plantilla de PDI, aquí sí que hay requisitos en vigor, unos cuantos. El primero es una ratio, que exige que haya un PDI en equivalentes a tiempo completo, es decir, una jornada laboral de PDI completa por cada 25 estudiantes en estudios oficiales, si la universidad es presencial, y si es no presencial, entonces lo que requiere es uno por cada entre 50 y 100 estudiantes. Esto en el proyecto se mantiene tal cual. Luego hay un requisito sobre cuál es el porcentaje de PDI doctor que tiene que estar impartiendo esta docencia, que es a día de hoy 50% en grado, 70% en máster y 100% en doctorado como mínimo. Este requisito el proyecto de Real Decreto lo rebaja del 70 al 50% en el caso de los estudios de máster. Luego hay un requisito que pone un límite a la temporalidad, qué porcentaje del personal docente investigador puede estar con contrato temporal. Este es un requisito que solo se aplica a día de hoy a las universidades públicas y que el proyecto de Real Decreto prevé ampliar a también las privadas. Y por último, a día de hoy tenemos un requisito que exige que el PDI a tiempo completo sea como mínimo el 60% del total del PDI. Pone un límite, digámoslo así, a la dedicación a tiempo parcial. Y este requisito en el proyecto de Real Decreto que se sometió a audiencia pública desaparece, sin que en el preámbulo se explique exactamente por qué. Y por último, requisitos sobre los centros adscritos. Todo esto que he explicado hasta ahora en el requisito sobre las universidades, y ahora lo que voy a explicar es la cuestión de los centros adscritos. ¿Qué son, para empezar? Los centros adscritos son centros docentes de entidades totalmente separadas de la universidad, que se adscriben a una universidad a través de un convenio que tiene que aprobar la comunidad autónoma y que tiene por objetivo que estos centros, a pesar de ser externos, impartan títulos oficiales de la universidad a la que se adscriben. ¿Ok? Entonces, de estos hay 166 en todo el sistema universitario español, la inmensa mayoría adscritos a las universidades públicas. Y de hecho, de las 48 públicas que aquí tratamos, 42 tienen centros adscritos. O sea, la inmensa mayoría de universidades públicas tiene centros adscritos. De estos, la mayoría, 101, son de titularidad privada y el resto o de titularidad pública o mixta. Y luego hay unos poquitos centros adscritos a unas poquitas universidades privadas. Estos son todos de titularidad privada, porque por ley no pueden ser otra cosa. Entonces, en vigor, a día de hoy, el único requisito que se exige a los centros adscritos es que cuente con un cierto porcentaje de profesorado doctor, el mismo que se exige a las universidades. En el proyecto, en cambio, la previsión es que haya requisitos sobre cada uno de los aspectos. Sobre la oferta docente,
El requisito es que el estudiantado de formación permanente en los centros adscritos no supere en 2 veces al estudiantado matriculado en cursos oficiales. En investigación se exigen de los 5 criterios que os he contado, todos menos el del presupuesto. Y en el ámbito de las plantillas de PDI pasa lo mismo que antes. El requisito sobre el PDI doctor se reduce en máster, pero se añade el de la ratio y el del PDI temporal. O sea que los requisitos en cuanto a PDI serían los mismos que se exigirían a la universidad. Ok. Hasta aquí la descripción de estos requisitos. Entonces, sobre su cumplimiento. Dame un segundo. El requisito que está en vigor lo cumplen todas las universidades españolas a día de hoy. De los requisitos previstos, no hemos podido constatarlos todos porque el último es imposible de constatar. No existen datos públicos sobre el estudiantado de formación permanente. Y no es trivial que existan, porque la formación permanente es muy diversa. Puede haber desde cursillo de fin de semana hasta programa de posgrado de 2 años. Y por lo tanto, computar cuántos estudiantes se tienen no va a ser trivial. Pero en todo caso, a día de hoy no son datos que se conozcan. Pero los otros sí, y no los cumplen todas las universidades españolas. Concretamente, hay 3 privadas que no ofrecen suficientes títulos de grado a día de hoy para cumplir lo previsto en el proyecto, 2 de las cuales son las mismas, que no tienen suficiente oferta de máster y, sorpresa, la mitad de las privadas no tiene 3 programas oficiales de doctorado. Y de hecho, de esta mitad, 16, a su vez la mitad no ofrece ningún programa de doctorado. Esto tiene relación con lo que veremos dentro de un momento sobre los requisitos sobre la investigación. En cuanto a cubrir las 3 de las 5 ramas de conocimiento, fallan 3, también las 3 privadas. Y en cuanto a que el estudiantado de grado sea al menos la mitad del estudiantado oficial, también fallan 5 y también son privadas. Y ya he dicho que faltan datos sobre la formación permanente. Quisiera llamar la atención de nuevo sobre esta cuestión del doctorado, porque el requisito mínimo que prevé el proyecto son 3 programas oficiales de doctorado, pero de media las universidades públicas ofrecen 22. Quiero decir con esto que 3 está muy lejos de 22 y que por lo tanto al final cuando miras el detalle de los datos, las privadas de acuerdo fallan 16, pero tienen poquísimas ofertas de doctorado, muchísimas más en comparación con las públicas. En resumen, todas las carencias en cuanto a la oferta docente se concentran en universidades privadas. La carencia principal está en la falta de estudios de doctorado y algunas universidades están realmente muy lejos de cumplir los requisitos mínimos que prevé el proyecto. Concretamente, por ejemplo, la Universidad de Atlántico Medio falla en los 5 requisitos. Tiene pocos grados, pocos másteres, ningún doctorado, cubre pocas ramas y tiene pocos estudiantes de grado. La Fernando Pessoa falla 4 de 5. Y como he dicho, faltan datos sobre uno de los ítems. Vamos a la actividad investigadora. Como en vigor no hay ningún requisito, pues lo cumplen todas. Y en cuanto a los requisitos previstos en el proyecto, solo hemos podido comprobar 3 de los 5. En el caso del presupuesto, básicamente porque las universidades privadas no publican sus presupuestos. Y en el caso de las propuestas, de las solicitudes de proyectos presentadas a convocatorias públicas competitivas, antiguamente se publicaban, en los proyectos de Plan Nacional, por ejemplo, se sabía de todas las solicitudes cuáles habían sido concedidas y cuáles habían sido rechazadas. A día de hoy la lista de rechazadas no se publica. Los otros 3 sí que los hemos podido comprobar y no los cumplen todas las universidades, ni mucho menos. En este caso es ni mucho menos, como veréis. En cuanto al presupuesto, lo único que hemos podido comprobar es que las públicas todas cumplirían. En las propuestas de proyectos ya he dicho que faltan datos. En cuanto a los proyectos de investigación concedidos, fallan 19 de las 33 privadas, eso es el 68%, que es un porcentaje alto, pero es que de esas 19, 14 no tienen ningún proyecto concedido en los últimos 5 años.
En cuanto a las publicaciones científicas, ahí ya empiezan a fallar un poco más todo el mundo, fallan 10 de las 48 públicas y 29 de las 33 privadas. Y en cuanto al PDI doctor con sexenios, este es un indicador que a día de hoy no es conocido, lo que podemos analizar es el porcentaje de PDI permanente con sexenios. Entonces, PDI permanente masivamente es doctor, y en cuanto al PDI doctor que no hayamos computado en ese porcentaje, se trata esencialmente de ayudantes doctores, que es personal que ha pasado acreditaciones y por lo tanto creemos que nuestro estimador del porcentaje de PDI doctor con sexenios, que hacemos a través del porcentaje de PDI permanente con sexenios, es bastante ajustado. Y dicho esto, este requisito lo cumplen todas las públicas, salvo dos que quedan muy cerquita, porque si veis en el indicador, pues 58,1, 59,7, eso está cerca del 60, y en cambio, en las privadas es al revés, fallan todas menos 3, y hay 3 que cumplen. Y de hecho, lo que está pasando en el ámbito de las privadas aquí es que en la mitad de ellas les falla el que no tienen sexenios concedidos en al menos algún año del periodo último que hemos podido analizar, sobre el cual hay datos. Y eso es porque las universidades privadas, muchas de ellas no están pidiendo sexenios, no están ni teniendo, no tenían todavía un convenio con la CNAI o la NECA para pedirlos. Y esto creemos que en unos pocos años podremos tener muchas más universidades con datos y saber mejor cómo funciona. En todo caso, de todo esto, lo que quisiera resaltar es la cuestión de los proyectos de investigación concedidos, porque da mucho la medida de qué investigación se está haciendo. Entonces, de nuevo, el requisito mínimo que prevé el Real Decreto son 5 proyectos concedidos en 5 años. En las públicas el mínimo son 46, no 5, 46. De la Universidad de La Rioja, que es una universidad muy pequeñita, pero el intervalo de lo que se concede a una sola universidad en 5 años va desde ese 46 hasta los casi 800 proyectos de la Universidad de Barcelona. Por consiguiente, el que tantas universidades privadas no cumplan el tener 5 al menos es muy importante, marca una grandísima diferencia entre las privadas y las públicas en el ámbito de la investigación, lo cual liga con lo que dije anteriormente sobre el ámbito de los programas de doctorado. No hay investigación, por lo tanto no hay formación de doctores, va todo bastante ligado. En resumen, cuando lo miras globalmente, más de la mitad de las universidades fallan en uno o más de los 3 requisitos mínimos que hemos podido comprobar sobre la investigación de los 5 previstos. Y el cumplimiento es muy desigual entre públicas y privadas. Las 10 públicas que fallan por no tener suficientes publicaciones científicas por profesor o por personal docente investigador, y las privadas que fallan es masivo, fallan algún criterio, todas menos una, que es la Universidad de Navarra, y estamos hablando de fallar 3 de los 5 criterios, 3 de los 5 requisitos. Y ya he dicho sobre qué criterios faltan. Sobre la plantilla de PDI. Sobre la plantilla de PDI, estos requisitos que están en vigor los hemos podido comprobar todos, porque en general cuando un requisito está en vigor, el Ministerio mantiene estadísticas sobre ese requisito, y la sorpresa viene aquí. No todas las universidades los cumplen a día de hoy. En cuanto a los requisitos del futuro, pues como son muy parecidos a los anteriores, también los hemos podido comprobar todos, y a pesar de que uno desaparece, otro se relaja, siguen sin cumplirlo todas las universidades. Y lo que es más grave, estos requisitos que están en vigor desde hace mucho tiempo. En concreto, el de la ratio de profesorado por estudiantado desde 1991. El requisito sobre qué porcentaje de PDI tiene que ser doctor está en vigor en su formato actual desde 2015, pero desde 1991 hay un requisito que es muy semejante, solo es un poquito más bajo en el primer ciclo, lo que ahora es el grado, era 30 y ahora es 50, pero fijaros que al final de todo se ve que había un requisito global del 50%. Este requisito global del 50% es lo que realmente hemos podido nosotros comprobar, porque los datos estadísticos te dicen cuál es el porcentaje de PDI doctor global de cada universidad, no cuánto doctor está impartiendo clases en grado, máster o doctorado. ¿Okay?
Así que lo que nosotros hemos podido comprobar está vigente desde 1991. En cuanto al requisito sobre el PDI temporal, este es más reciente, es un decir, porque está vigente desde 2007, y el porcentaje de PDI a tiempo completo está vigente desde 1991 también. Y lo que constatamos es que en cuanto a las ratios, de cuánto profesorado por estudiante hay, la ratio hemos hecho el cociente de 1 dividido por 25, por lo tanto, para cumplir el requisito, tu ratio tiene que ser igual a 1, y en las universidades públicas, todas están por encima de 1,3, salvo 3 universidades públicas, que son la Pompeu Fabra, la Rey Juan Carlos y la UNED. En el caso de la UNED, como es una universidad de distancia, el cociente lo hemos hecho 1 por DI cada 100 estudiantes. Y en cuanto a las privadas, fallan 10 de las 33. Y lo que más llama la atención es que 3 de ellas tienen menos de la mitad del mínimo requerido. La Bato Olivaceu tiene 0,46 profesores por cada 25 estudiantes, la Universidad Europea del Atlántico 0,47 y la Oberta de Cataluña 0,49 por cada 100 estudiantes. Insisto, un requisito que se tenía que cumplir desde 1991. En cuanto al PDI doctor, fallan 9 de las privadas. Por lo tanto, las públicas cumplen todas y las privadas la inmensa mayoría también. Ahora bien, añadimos, puede ser que fallen más, porque estas universidades con porcentajes tan bajos de profesorado respecto al número de estudiantes, es probable, de hecho en la UOC es sabido, no es probable sino constatado, que estén utilizando figuras de las llamadas profesor colaborador, profesor tutor. Son personas externas a la universidad, autónomos, para entendernos, que colaboran en tareas docentes a unos niveles u otros y que si se incluyeran en la plantilla, lo que pasa no se incluyen porque no están contratados laboralmente por las universidades, si incluso se incluyeran las plantillas podrían modificar el porcentaje de PDI doctor porque desconocemos si son o no son, si son personas que tienen el título de doctor. En cuanto al PDI temporal, ahí el fallo es sistémico. Es el conjunto del sistema universitario español el que tiene niveles de temporalidad por encima del máximo permitido legalmente, que es del 40%, y el global tiene el 46%. Las más incumplidoras son las públicas. 32 de las 48 tienen más de un 40% de PDI temporal. Mucho más que las privadas, que son 13 de 33 las que lo incumplen, y además téngase presente que este requisito a día de hoy no es de aplicación a las privadas. Y en cuanto al PDI a tiempo completo, tienen más PDI a tiempo parcial de la cuenta o de la permitido, del 19% de las 48 públicas, perdón, 19 de las 48 públicas, que es casi el 40% de ellas, y 25 de las 33 privadas, que es casi el 76% de ellas. Y de nuevo, podrían fallar algunas más porque todo este personal externo que algunas tienen, lo más probable es que sea a tiempo parcial. En todo caso, este requisito desaparece del proyecto, ¿ok? Y en resumen, incumple alguno de los requisitos sobre las plantillas de personal docente investigador, el 69% de las universidades públicas y el 91% de las privadas. Y se producen incumplimientos masivos por comunidades autónomas. La más llamativa es Cataluña, en que incumplen 7 de las 7 universidades públicas. Y Madrid, 5 de 6, y la Comunidad Valenciana 4 de 5, y Castilla y León 3 de 4, y luego alguna comunidad que tiene una sola universidad pública. La carencia principal está muy diferenciada. En el caso de las universidades públicas es el porcentaje de temporalidad. En las universidades públicas hay demasiado PDI temporal respecto del que prevé el decreto, tanto el actual como el futuro. Y en el caso de las universidades privadas, el problema es que hay un exceso de dedicación a tiempo parcial, que hoy en día es un requisito para ellas también. Y lo que para nosotros ha sido más llamativo al hacer este análisis, porque nosotros pretendíamos hacer el análisis del cumplimiento de los requisitos futuros y nos hemos encontrado con este problema con los requisitos actuales, es que en todos estos años este incumplimiento ha sido masivo y no ha tenido consecuencias. Y por último, en cuanto a las universidades que más llaman la atención por fallar muchos de los requisitos os recuerdo son 4,
pues fallan 3 o más de los 4, entre las públicas la Pompeu Fabra, que falla 3, y entre las privadas la del Atlántico Medio, que falla los 4, y luego estas otras que fallan 3 de los 4. No os preocupéis por los detalles, que la presentación está colgada, o sea que podéis poder revisar si necesitáis algún detalle de aquí. Por último, centros adscritos. En cuanto al requisito actual, que solo es el porcentaje de PDI doctor, la constatación se incumple también masivamente, como veréis. Y en cuanto a los requisitos previstos en el proyecto, los únicos que hemos podido comprobar son estos 3 sobre las plantillas de PDI. Todo lo demás es información que no tenemos sobre los centros adscritos. No existe sobre las universidades, pero no sobre sus centros adscritos. Y por descontado tampoco se va a cumplir en el momento en que se apruebe el proyecto. La situación es la siguiente. En cuanto a la ratio de PDI por estudiantes, fallan los centros adscritos de 14 universidades públicas y 3 privadas. Tengo que hacer aquí una salvedad, a saber, no tenemos datos de cada uno de los centros adscritos, sino del conjunto de los centros adscritos a cada una universidad. Por lo tanto, cuando digo fallan 14 universidades públicas, lo que estoy diciendo es fallan el conjunto de centros adscritos de 14 universidades públicas o el conjunto de centros adscritos de 3 universidades privadas. Y en 2 casos las ratios están por debajo de la mitad del mínimo requerido. En cuanto al porcentaje de PDI doctor, fallan los centros adscritos de 19 públicas y 6 privadas y están por debajo de la mitad del mínimo requerido 1, 2, 3, 4, 5 conjuntos de centros adscritos de públicas y 1 de privadas. Y finalmente, en cuanto al porcentaje de PDI temporal, fallan los centros adscritos en 24 universidades públicas y 5 privadas y están por encima del doble del máximo permitido los centros adscritos de 2 públicas y 2 privadas. En resumen, tenemos pocos datos públicos sobre los centros adscritos. De toda aquella lista de requisitos solo hemos podido comprobar 3. Los pocos que hemos podido comprobar están agregados por universidades de adscripción, luego no sabemos a qué centros adscritos corresponde el desastre y a qué otros no. Y considerando el conjunto pues, de los centros adscritos a cada universidad, el único requisito vigente se incumple en la mitad de ellas y los previstos en el proyecto, de los 3 de los 8 que hemos podido comprobar, solo cumplen 9 grupos de centros adscritos. 9 universidades tienen sus centros adscritos en regla, del total de 50 universidades que tienen centros adscritos. Todo esto pone en cuestión la viabilidad y calidad de la mayoría de los centros adscritos a las universidades, puesto que solo hemos podido comprar 3 requisitos de 8. Y los requisitos que nos faltan incluyen todos los requisitos sobre la investigación. Y por otro lado, no está muy claro hasta qué punto tiene sentido en un país en el que hay universidades privadas y se pueden constituir, el que además de universidades públicas y universidades privadas existan además centros adscritos a estas. Y con esto entro ya en las grandes conclusiones. La primera es un incumplimiento generalizado de los requisitos vigentes. Están vigentes desde hace mucho tiempo, se limitan a 5 requisitos y a pesar de eso solo 18 de las 81 universidades lo cumplen si nos atenemos a los requisitos de las universidades. Si además añadimos los requisitos de sus centros adscritos, solo lo cumplen 10 de las 81. Que tenéis aquí en la transparencia. Hay un fuerte contraste entre comunidades autónomas. En Cataluña no cumple todos los requisitos previstos en el proyecto ni una sola de las 12 universidades entre públicas y privadas, y en Madrid solo una de las 14 públicas y privadas de Madrid, que hemos considerado, porque habíamos excluido, os recuerdo, varias de Madrid. Y por lo tanto, la primera gran conclusión es falta un sistema de seguimiento efectivo del cumplimiento de estos requisitos y que corrija los defectos que se detecten. La segunda gran conclusión es que estamos muy lejos de cumplirse los requisitos previstos, porque con este nuevo Real Decreto aumentarían los requisitos sobre la oferta docente y la actividad investigadora
disminuirían los requisitos sobre la plantilla de PDI, que sin embargo se extienden a las privadas, y el resultado resulta más decepcionante todavía. Solo 12 de las 81 universidades cumplen, todas ellas son públicas, pero son solo 4 si además consideramos sus centros adscritos y los requisitos que tienen que cumplir. Siguiente. Los requisitos que más se incumplen, me gustaría destacarlos porque realmente dan una idea de lo que está pasando un poco más fina. En las universidades públicas, las analizadas son 48, fallan principalmente en la temporalidad y la dedicación de sus plantillas, fallan 33 de ellas, y fallan los centros adscritos, 32. Y en cambio, las universidades públicas cumplen en actividad investigadora, solo fallan 10, y en muchos casos por muy poquito, y en oferta docente no falla ninguna. En cambio, las universidades privadas, del total analizado, que son 33, fallan masivamente en investigación, solo una cumple 3 de los 5 requisitos, fallan masivamente en centros adscritos, solo 2 cumplen 3 de los 8 requisitos, y en plantillas de PDI solo cumplen 9. Y los requisitos que más privadas cumplen son los requisitos docentes, y aún así la mayoría no los cumple. 17 de 33 no los cumple a causa de la oferta de doctorado. Y ninguna universidad privada supera los requisitos que propone el proyecto Real Decreto sometido a audiencia pública. Y quisiera recordar que solo hemos podido comprobar 14 de los 22 requisitos. Y luego, cuarta conclusión, hay algunas universidades muy incumplidoras. Porque no es lo mismo incumplir por poco que incumplir muchos criterios y por mucho. En el ámbito docente, ya lo he dicho, las que más fallan son Atlántico Medio y Fernando Pessoa. En el ámbito de la investigación, 18 universidades fallan 3 requisitos de 3, que hemos podido comprobar. Todas ellas son privadas. Y en el ámbito de las plantillas de PDI, llaman la atención el incumplimiento de las universidades públicas catalanas, que como he dicho incumplen temporalidad y dedicación, y en las privadas llaman la atención, ya he dicho también, y por lo tanto no me extenderé, la del Atlántico Medio por fallar en todos los requisitos que hemos podido comprobar, y luego las que tienen menos de la mitad de profesorado por estudiante de la requerida, más del doble de personal temporal, menos de la mitad del mínimo de dedicación a tiempo completo. Y estas cosas todas ligan entre sí. Quiero decir, si tu personal docente investigador trabaja a tiempo parcial, lo único que puede hacer es dar clase y atender a los estudiantes en las tutorías, pero lo que no va a hacer es investigación. Por consiguiente, estas cosas van todas ligadas. Si tienes mucho personal de dedicación a tiempo parcial, no haces investigación. Si no haces investigación, no ofreces doctorado. Es toda una parte de la actividad universitaria que las universidades que fallan no están haciendo, simplemente no están haciendo. Y por eso fallan en estos indicadores. Y por último, los centros adscritos. Ya he dicho, los datos son pocos, son agregados, pero el nivel de incumplimiento actual es muy alto, afecta a la mitad de las universidades, y el nivel de incumplimiento de los requisitos futuros es altísimo. Solo hemos podido comprobar 3 requisitos y solo los cumplen 10 de 50. Cuando los requisitos podamos comprobar los 8, veremos un drama. Y todo ello pone en cuestión la viabilidad y la calidad de la mayoría de estos centros adscritos.